A continuación vamos a hablar de las vasculitis sistémicas. En general, antes de hablar de su clasificación, conversemos un poco de la clínica que pueden presentar ellas en común. En general, todas estas vasculitis sistémicas pueden presentar fiebre, fatigabilidad, disminución del peso, mialgia y anorexia, que son como síntomas bien específicos, pero que son comunes entre ellas. La clasificación va según el tamaño de los vasos sanguíneos comprometidos, ¿ya? En este sentido, tenemos vasculitis de vaso pequeño, que se separan en dos grupos: aquellas que presentan ANCA positivo o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos, y aquellas que tienen depósitos de inmunocomplejos. Vaso mediano, que encontramos dos: la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y de vaso grande o grandes vasos, donde encontramos la enfermedad de Takayasu y la arteritis de la temporal. Pongo acá abajo también de la temporal el que yo conozco, o yo le digo el hermano pequeño o el hijo de la temporal, que es la polimialgia reumática, que la vamos a conversar cuando lleguemos a ese tema. Vasculitis de vaso pequeño ANCA positivo. Ya. La primera a mencionar es la poliangitis granulomatosa, que antes se llamaba enfermedad de Wegener, y yo le sigo diciendo enfermedad de Wegener porque es más corto. Bueno, características. Primero, afecta a ambos sexos por igual, ¿ya? Y es típica de adultos más jóvenes. ¿Cómo se manifiesta? Y esta es la historia que deberían como recordar para los casos. Se manifiesta como una rinosinusitis de difícil manejo, ¿ya? Rinosinusitis de difícil manejo, con o sin epistaxia en realidad. Bueno, además, en algunas ocasiones puede presentar hemoptisis y compromiso renal. El compromiso renal, ya característico acá, es una glomerulonefritis, pausa inmune, ¿ya? Que esto, si es que no hemos visto nefro aún, recuerden que, o van a ver ahí, que significa que no brilla a la inmunofluorescencia. No brilla a la inmunofluorescencia. Además de esto, tiene púrpura palpable y mayor riesgo de trombosis venosa profunda. En el fondo son varias características que se suman en el Wegener o porangitis granulomatosa. Yo antes simplemente les decía que era una rinosinusitis de difícil manejo con glomerulonefritis, pero en realidad tiene otras cosas extra que es necesario mencionar. El estudio se hace con los ANCA, que los ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, tienen una característica principal acá, y es que son de patrón citoplasmático, ¿ya? Esto quiere decir que los anticuerpos se depositan alrededor del citoplasma, en la parte más periférica, y que si se va a buscar la proteína específica que tienen, es una proteína que se llama anti-PR3, ¿ya? PR3 son estos anticuerpos. Además de esto, se estudian con creatinina, BUN y orina completa. En el fondo están estudiando un paciente con una posible falla renal. Y la biopsia, para categorizar y confirmar, ¿ya? Y la biopsia que va a mostrar glomerulonefritis pausa inmune. Tratamiento, en general, va a ser corticoides y metotrexato cuando tenga un compromiso leve. Si es más grave, obviamente, inmunosupresores, corticoides y ciclofosfamida. Yo sé que esto es de especialidad. Yo de verdad les recomiendo que se aprendan bien la primera parte, el cuadro clínico que puede presentar, ¿ya? Eso es lo más importante de esto de acá. Vasculitis de vaso pequeño ANCA positivo. Segundo lugar, poliangitis microscópica. Las características son bien similares al Wegener, ¿ya? Pero no hay compromiso nasosinusal, o sea, no es una rinosinusitis de difícil manejo. Es más frecuente en hombres en edades avanzadas, ¿ya? Muchas veces aparece posterior a un resfriado en realidad. Como post resfrío común aparece esto. Así que uno nunca sabe cuándo le puede dar una poliangitis microscópica. ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad? Lo principal es el compromiso renal. Se manifiesta como una glomerulonefritis rápidamente progresiva,
Esto quiere decir que el paciente está bien, orinando bien, y en 2 o 3 días llega a manifestarse una falla renal completa con una anuria o oligoanuria, ¿ya? Elevación de la creatinina, alteración del potasio, alteración del equilibrio ácido-base, etc. También puede presentar compromiso renal, o perdón, compromiso cutáneo y neurológico, como una buena vasculitis de vaso pequeño. Compromiso cutáneo, por si acaso, se refiere al rash que pueden presentar estas enfermedades. Neurológico, clásico, una vasculitis va a ser la mononeuritis múltiple. Esto quiere decir que afecta, por ejemplo, el nervio ulnar, el nervio mediano, el nervio radial, ya de la mano derecha, con el nervio facial del lado izquierdo, con el nervio femoral del lado izquierdo. No tienen relación, ¿ya? El estudio, para hacer la diferencia con la anterior, con el Wegener, ¿ya? O polingitis granulomatosa, es el estudio con anticuerpos también, que en este caso es el ANCA, nuevamente, pero en patrón perinuclear, ¿ya? O sea, más cerca del núcleo se tiñe y se marcan ciertas proteínas que se llaman MPO, ¿ya? Que son las específicas. Claramente, para confirmarlo, se realiza en el fondo una biopsia, en la cual vemos que el compromiso es no granulomatoso, que es lo que se diferencia ahí con el Wegener. Y en el riñón, cuando se hace la biopsia en fresco, ya con inmunofluorescencia, tampoco tiñe nada, al igual que el Wegener, es un riñón pausinmune. Tratamiento es como el Wegener severo, que es con corticoides y ciclofosfamida, porque como les dije hace un rato o recién, va a presentar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo cual es muchas veces pone en riesgo la vida del paciente o puede ser letal para su riñón. Ok, la tercera, con ANCA positivo, corresponde a la polingitis granulomatosa eosinofílica, o también conocida como Churg-Strauss. Es súper rara esta enfermedad, ¿ya? Y la forma de manifestarse que me gusta que se aprendan es un asma de un manejo muy complicado, ¿ya? Que muchas veces aparece en adultos y que después se puede comprometer con falla renal, compromiso RAS cutáneo o compromiso neurológico, ¿ya? En su compromiso renal, recuerden que la biopsia, al igual que las anteriores, va a ser una biopsia pausinmune. Y ojo, que también puede tener compromiso cardíaco, afectando las arterias coronarias, ¿ya? Provocando miocarditis e insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, son malas estas cosas, ¿ya? Pero obviamente en este caso el diagnóstico es un poco distinto a los anteriores. La historia, sobre todo, lo principal. Estudio con ANCA-P nuevamente, similar a la polingitis microscópica, pero va a tener granulomas y vamos a tener una alta eosinofilia. El estudio es con biopsia, muy similar a lo anterior, y el tratamiento es con corticoide en altas dosis y asociado a ciclofosfamida si es que es muy severo. O sea, acá lo importante en estas 3 vasculitis que hemos visto es aprenderse la clínica, ¿ya? El ANCA puede ser útil, pero la clínica es lo más importante. En la primera, Wegener, rhinosinusitis. En la segunda, falla renal, ya rápidamente progresiva, es lo principal. Y en la tercera, el asma de difícil manejo. Recuerden, un asma de difícil manejo es un asma en etapa 5, que usa corticoides, inhalado, corticoides orales y broncodilatadores de acción prolongada. Vasculitis de vaso pequeño, que son ANCA negativos. En general, antes yo hablaba de esto de forma separada, pero son vasculitis de vaso pequeño igual y se tienden a confundir. Por lo tanto, ahora las juntamos en esta clase, ¿ya? Otra vasculitis de vaso pequeño con ANCA negativo es principalmente acá el púrpura de Tolling-Henoch. Característica del púrpura de Tolling-Henoch es una vasculitis que se media por depósito de inmunoglobulina A. ¿Qué se afecta? La piel es el número 1, ya por eso se llama púrpura de Tolling-Henoch. Los riñones y los intestinos. También las articulaciones. ¿En quién es más frecuente? En niños. ¿Puede aparecer en adultos? Sí. También es más frecuente en hombres, ¿ya? Y se dice que es más frecuente en invierno. Así que quizás alguien tiene un púrpura de Tolling-Henoch en este minuto y no se ha dado cuenta. Clínica. Va a ser un púrpura palpable, que no desaparece a la
compresión, ¿ya? Poliartralgias, claro, o artritis puede presentar. Dolor abdominal, que puede ser simple dolor abdominal, tener una hemorragia digestiva baja o una invaginación. Microhematuria, que a veces también va a presentar una falla renal. Bueno, el diagnóstico se hace con la clínica, ¿ya? Y si quedan dudas, se puede realizar una biopsia cutánea para ver los depósitos de inmunoglobulina A. Tratamiento de este paciente en general es observar. Se maneja con corticoides cuando tengo insuficiencia renal asociada o compromiso severo. Esto quiere decir artritis, ¿ya? Hemorragia digestiva baja o invaginación intestinal. Otra cosa importante es que, voy a escribir acá arriba, el seguimiento se hace con función renal. ¿Ya? Aquí se aplica la regla de los tercios. ¿Por qué? Un tercio de los pacientes no hacen falla renal. Falla renal. Un tercio hace una falla renal aguda. Y el otro tercio permanece con falla renal y hacen una insuficiencia renal crónica. Bueno, en vez de poner falla, debería haber puesto insuficiencia. Da lo mismo. ¿Claro? Otra vasculitis de vaso pequeño con ANCA negativos, que es la más frecuente. Vasculitis leucocitoclástica, que probablemente la han escuchado y que cuando mencioné otras vasculitis la estaban esperando. Es la más frecuente y está asociada a hipersensibilidad por drogas, como por ejemplo penicilina, aspirina, tiazidas, ¿ya? Por infecciones, que en este caso es como clásico de infección por Staphylococcus streptopiógenes o quizás algunos virus de hepatitis y síndromes paraneoplásicos que también la pueden presentar. Clínica es un púrpura palpable, ¿ya? Como el Cholingenot. Puede presentar artralgias, como el Cholingenot. No compromete el riñón, eso sí, tan frecuentemente, ni tampoco el intestino. El estudio va a mostrar un aumento de los niveles de la velocidad de eritrosedimentación, disminución del complemento y eosinofilia. Eso que estaba mencionado al principio, no lo olviden, eosinofilia. El diagnóstico se hace la confirmación se hace con una biopsia de piel, con lo cual descartamos el púrpura de Cholingenot, porque acá lo importante es que cursa sin depósitos de IgA. Claro, que eso lo mencionamos anteriormente. Y el tratamiento es, en primer lugar, retirar el fármaco que están siendo tratados, tratar la infección por Staphylococcus strepto, dar corticoides. ¿Ven? Esto está acá simplemente porque en ninguna otra clase se ha visto, ni se va a ver, y es una causa de vasculitis de vaso pequeño. ¿Ya? Hay que reconocerla como tal, pero es distinta a las anteriores y es ANCA negativo. Otra vasculitis o patología que está dentro de los fenómenos vasculíticos de vaso pequeño con ANCA negativo son las crioglobulinemias. ¿Ya? La definición de las crioglobulinas en el fondo, ¿ya? Son proteínas que se producen por inflamación o linfoproliferación que precipitan en el fondo con el frío, ¿ya? Y se disuelven cuando se calientan. ¿Claro? Esas son las crioglobulinas, ¿ya? Se depositan en el plasma también cuando son enfriadas. Así se diagnostican. ¿A qué se puede asociar una crioglobulinemia? En el fondo, cosas que pueden tener relación con esto. Enfermedades hematológicas. Acá lo principal son enfermedades donde se produce demasiada cantidad de proteínas, las cuales a veces no son funcionantes y se depositan, como son las enfermedades o gamapatías monoclonales, como el mieloma múltiple. También está asociado a la leucemia linfoide crónica y los linfomas de células B, porque claramente células B son las que se transforman en plasmocitos que secretan después o posteriormente secretan la inmunoglobulina, muchas proteínas en el fondo similar a las gamapatías monoclonales. En las infecciones, la causa principal son infecciones de tipo viral. Ya dentro de esto, virus de hepatitis C.
Sin embargo, también pueden estar relacionadas a infecciones bacterianas como las endocarditis bacterianas, ¿ya? Endocarditis principalmente, o también infecciones por estreptococos piógenes. Infecciones fúngicas como la coccidiomicosis o parásitos como la malaria o las amebas. Son más raras, pero bueno, es importante mencionarlas, igual no lo van a ver en otra clase y tampoco lo van a ver probablemente los pacientes. También pueden aparecer como consecuencia de enfermedades autoinmunes, ¿ya? O post-trasplante, o sea, son muchas más causas de las que uno tiende a pensar, más que la hepatitis C. Incluso están asociadas a hepatitis B, ¿ya? Por si acaso. Clínica. La clínica va a ser debilidad, púrpura y artralgias. Vamos a presentar un paciente con hiperviscosidad y oclusión arterial, por lo mismo pueden hacer trombosis. Pueden presentar síndrome nefrítico, ¿ya? Y compromiso neurológico periférico. El púrpura, recuerden, tiende a aparecer, o las lesiones tienden a aparecer en lugares donde hay más frío, como los dedos, ¿ya? El pabellón auricular. En general son lugares más comprometidos por esta enfermedad. El estudio se hace con un estudio de crioglobulinas, que es sacar suero, enfriarlo y ver cómo depositan. Ver el complemento, que este tiende a estar disminuido, ¿ya? No sé por qué no puedo escribir bien las flechitas, me cuesta mucho, ahí sí. Y serologías virales para buscar posibles causas. El tratamiento de esta enfermedad es el tratamiento de la causa en general, ¿ya? También obviamente hay un tratamiento de soporte, pero el de la causa es el que hay que buscar, ya que de esa manera limito la enfermedad. Otra vasculitis de vaso pequeño con ANCA negativo que tenemos que revisar es el síndrome de Behçet. La característica de esta enfermedad es que, bueno, afecta no solamente a vaso pequeño, sino que también mediano. Provoca úlceras orales y genitales a repetición, ¿ya? Y es más frecuente en adultos jóvenes. Su clínica, como dije recién, son aftas a repetición. Más de 3 en un año ya es bastante. Úlceras genitales a repetición también, compromiso ocular como queratitis, ¿ya? Y otros, como por ejemplo compromiso genital en mujeres, compromiso en escroto en hombres, ¿ya? O compromisos cutáneos. El estudio de estos pacientes se realiza con exámenes inflamatorios, ¿ya? Como aumento de la VHS y la PCR. Se tiende a estudiar con biopsia, pero la biopsia es bien inespecífica, por lo tanto no es tan buena para el diagnóstico de esta enfermedad. Con esto podríamos decir que es como una enfermedad de descarte. Y el tratamiento es con corticoides tópicos y también puede servir la colchicina. Vasculitis de vaso mediano. Una de las más preguntadas, enfermedad de Kawasaki. Ya, esta enfermedad es de causa idiopática, ya ocurre porque sí. Las características de ella y su diagnóstico están en la clínica. La clínica entonces sería, y criterio diagnóstico sería tener fiebre mayor a 38 grados por al menos 5 días, asociado a al menos 4 de las siguientes. De arriba hacia abajo, inyección conjuntival, ¿ya? Ojos, compromiso de las mucosas, ¿ya? Labios rojos y partidos, lengua en el fondo en frambuesa, o en fresa, perdón. Adenopatías persistentes en el cuello, RATS que compromete principalmente el tronco y un eritema indurado palmoplantar, ¿ya? O edema palmoplantar también puede aparecer de esa manera. Esa es la clínica, esa es la forma de diagnosticarlo. No hay anticuerpos positivos acá, no tiene marcadores extra. El estudio se hace con un ecocardiograma, ¿ya? Porque hay que evaluar acá cómo está la fracción de eyección. Estos pacientes tienden a presentar en el fondo insuficiencias cardíacas. El tratamiento, una vez confirmado el diagnóstico, es con aspirina e inmunoglobulina G no específica. Y complicaciones que puede presentar en agudo e insuficiencia cardíaca por miocarditis autoinmune, ¿ya? En crónicos son aneurismas coronarios, ojo, y esto mismo puede provocar infartos en la adolescencia, ¿ya? Es algo más raro. Vasculitis de vaso mediano, segunda, que sería la panarteritis nodosa. Bueno, acá características es que es mayor en hombres, puede ser idiopática o asociada a infección por virus de hepatitis B, ¿ya?
que no es tanto, 10%, no es mucho, pero igual es importante mencionarlo. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Como mencionamos al principio de estas diapositivas de vasculitis, hay una clínica general que es disminución del peso, fiebre y fatiga, ¿ya? Además, hay compromiso de nervios periféricos como mononeuritis múltiple, sobre todo si es que es de vaso pequeño, neuropatía periférica, o incluso accidente vascular puede presentar este que es de vaso mediano. Dolor en extremidades, artralgias, hematuria, hipertensión, falla renal, o sea, ya tengo compromiso de más órganos todavía, isquemia mesentérica, que es una de las cosas características, lívido reticularis, algo extra que se suma a la vasculitis en el fondo, y compromiso cardíaco, o sea, podemos tener arteritis coronaria. Esto es lo similar al Kawasaki. Son muchos compromisos, lo sé. ¿Cómo se ha preguntado? Como causa de isquemia mesentérica, ¿ya? Importante destacar esta parte de acá, el lívido reticularis, ¿ya? Y el compromiso cardíaco que se relaciona un poco al Kawasaki, pero de adulto. El estudio, ¿cómo sería? Con aumento de la VHS y la PCR, o sea, tenemos un paciente inflamado. Tenemos además de esto que pedir pruebas virales para virohepatitis B. ¿Claro? En general, si están positivos esto, también hay que pedir complemento, ya que va a presentar disminución del complemento. Antígeno de superficie, recuerden, para buscar la infección por virohepatitis B. Presencia de él. Tratamiento de esta vasculitis es con corticoides, que es como el tratamiento de muchas cosas en reumatología y en dermatología también.